Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Sebastián Velázquez, estudiante de la Universidad UNAD del programa de Gestión Deportiva. A continuación, para dar desarrollo a la actividad del curso de Fundamentos Sociológicos y Antropológicos del Deporte, les expondré sobre el texto de Deporte e Identidad o sobre cómo definirlos, realizado por Francisco Javier Caspistegui el 20 de febrero del 2012. ¿Dónde, cuándo y con cuál población fue realizada la investigación? Bueno, en el texto proporcionado no se especifica dónde, cuándo ni con qué población fue realizada la investigación, pero el texto se centra en eventos históricos, análisis sociopolíticos y reflexiones sobre el papel del deporte en la construcción de identidades nacionales. ¿Cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto es explorar el papel del deporte, especialmente en el contexto del fútbol gaélico en Irlanda, como un vehículo para la construcción de identidades nacionales y su relación con la política y la historia. Se destacan eventos históricos significativos, como el tiroteo en el estadio Croke Park en 1920 y la visita de la reina Isabel II a Irlanda en 2011, para ilustrar cómo el deporte ha sido utilizado como un símbolo de resistencia, reconciliación y nacionalismo. Además, se plantean preguntas sobre si el deporte actúa como un elemento cohesivo en las comunidades y cómo ha evolucionado su papel en la sociedad moderna. Ideas secundarias del texto. Como primero, el debate sobre si el deporte actúa como un elemento cohesivo en las comunidades o si es la política la que absorbe su papel de mediación. Segundo, la evolución del papel del deporte a lo largo de la historia, desde su asociación con la consolidación de la burguesía hasta su generalización como una herramienta política e identitaria en el siglo XX. Tercero, la persistencia del nacionalismo en el deporte y su capacidad para generar sentimientos patrióticos y construir identidades colectivas. Cuarto, la relación entre el deporte y la guerra como elementos nacionalizadores y medios para dirimir supremacías de forma no violenta. Y quinto, la influencia del deporte en la construcción de la identidad nacional a través de prácticas cotidianas, símbolos y rituales. El concepto de identidad se utiliza de diversas maneras en el texto, para explorar cómo el deporte contribuye a la formación y expresión de la identidad nacional. A continuación, les explicaré algunas formas en que se emplea el concepto de identidad. Bueno, como primera tenemos la identidad nacional. Se analiza cómo el fútbol gaélico y otros deportes han sido utilizados históricamente como símbolos de la identidad nacional irlandesa y como vehículos para expresar resistencia contra la dominación británica. Y se menciona cómo después de 1945 los estados nacionales reforzaron los vínculos entre deporte e identidad nacional. Se exploran ejemplos como el uso del fútbol en Italia fascista y la adopción del baloncesto como deporte nacional en Lituania, para resaltar la importancia del deporte en la construcción y expresión de identidad nacional. También tenemos la identidad política, que examina cómo los eventos deportivos, como el tiroteo en el estadio Croke Park en 1920 y la visita de la reina Isabel II a Irlanda en 2011, tienen implicaciones políticas y contribuyen a la construcción de narrativas políticas y de identidad. Y también se analiza cómo el deporte se ha utilizado como plataforma de resistencia política en contextos autoritarios, como en la Unión Soviética, donde el equipo de fútbol Spartak de Moscú se convirtió en un símbolo de disidencia frente al régimen. También se menciona el caso de Japón, donde se utilizó el deporte, en particular el judo, como una herramienta para la integración y el reconocimiento externo.
Por otro lado, tenemos la identidad social, que se discute cómo el deporte puede actuar como un elemento cohesivo en las comunidades, así como su capacidad para generar emociones y fortalecer los lazos sociales entre los aficionados y participantes. Y por último tenemos la identidad cultural, que se explora como el fútbol gaélico y otros deportes están arraigados a la cultura irlandesa y cómo se ha convertido en parte integral de la identidad cultural y de logros en eventos deportivos. Opinión. El análisis proporcionado en el texto ofrece una perspectiva profunda sobre el papel del deporte, especialmente en el fútbol gaélico en Irlanda, en la formación de la identidad nacional y las relaciones políticas. Sin embargo, me gustaría destacar que mientras el texto aborda exhaustivamente cómo el deporte ha sido utilizado como un medio para expresar identidades nacionales y promover la reconciliación, hay ciertos aspectos que podrían haberse explorado más a fondo. Por ejemplo, aunque se menciona brevemente la democratización del deporte y su creciente profesionalización, sería interesante profundizar en cómo estos cambios afectan la dinámica del deporte como vehículo para la identidad nacional y la reconciliación política. Además, el análisis podría haberse enriquecido al considerar más ejemplos internacionales y contemporáneos que ilustran la complejidad de la relación entre deporte, nacionalismo y globalización en la actualidad. En resumen, aunque el texto ofrece una visión completa y reflexiva sobre el papel del deporte en la formación de identidades nacionales y las relaciones políticas, creo que podría haberse enriquecido aún más al explorar en mayor profundidad algunas de las dinámicas y tensiones que rodean esta compleja intersección entre deporte, política e identidad. Aprendizaje que le deja el texto para su ejercicio como gestor deportivo. Como primer aprendizaje tenemos a el deporte como herramienta de conciliación y construcción de identidad. El texto resalta cómo el deporte, como el fútbol gaélico en Irlanda, puede desempeñar un papel significativo en la reconciliación y la superación de conflictos históricos. Esto me enseña la importancia de considerar el impacto social y político del deporte en mi trabajo como gestor deportivo, especialmente en contextos donde el deporte puede ser utilizado como un medio para promover la cohesión social y la reconciliación. Como segundo aprendizaje tenemos la complejidad del papel del deporte en la sociedad. El texto destaca la complejidad del papel del deporte, que puede actuar tanto como unificador como divisor en la sociedad. Esto me recuerda la necesidad de ser consciente de las diversas perspectivas y dinámicas sociales que rodean al deporte al tomar decisiones como gestor deportivo, especialmente en términos de promoción de la inclusión y la diversidad. Y como tercer aprendizaje es la evolución del deporte y su relación con la identidad nacional. El análisis sobre la evolución del deporte desde el siglo XIX hasta la era contemporánea muestra cómo el deporte ha sido un reflejo y un impulsor de los cambios sociales y políticos. Como gestor deportivo, esto me insta a mantenerme al tanto de las tendencias y cambios en el mundo del deporte, así como a adaptar mis estrategias de gestión para abordar las necesidades cambiantes de la comunidad deportiva. Bueno, como ejemplo para la presentación, nos podríamos imaginar a un niño que se une a un equipo de fútbol de su comunidad. A medida que participa en entrenamientos y competiciones, comienza a identificarse más fuertemente como un jugador de fútbol. Este sentido de identidad puede influir en su comportamiento, su forma de vestir e incluso en sus amistades. El niño puede empezar a adoptar los valores y normas asociados con el equipo y el deporte en sí mismo, como la disciplina, el trabajo en equipo y la competitividad. Además, el niño puede desarrollar una identidad más amplia relacionada con su comunidad o país. Si el equipo representa su localidad o región, el niño puede sentir un vínculo más fuerte con ese lugar y una identidad de pertenencia.
Del mismo modo, si el equipo representa a su país en competiciones internacionales, el niño puede sentir un sentido de orgullo nacional y una identidad como representante de su nación. En este ejemplo, vemos cómo la participación en el deporte no solo influye en la identidad individual del niño como jugador de fútbol, sino también en su identidad más amplia como miembro de una comunidad o país. El deporte actúa como un vehículo para la construcción de identidades personales y colectivas, influenciando la forma en que las personas se ven a sí mismas y se relacionan con los demás en su vida cotidiana.